Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad de clases de este día. Vamos a ver tres temas que son bien importantes. Que vamos a grabar, por favor. Ya estoy grabando para que puedan tener ahí copias, ¿verdad?, de la grabación. Bueno, vamos a ver el tema de hoy. Nos hemos quedado en un tema bien interesante, el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Ese Tratado de Libre Comercio es bien importante para todos nosotros, para que sepan más o menos cómo se visualiza la situación del Tratado de Libre Comercio, que era el tema pendiente, el último tema que tenía desde la semana pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de este tema muy importante. Yo recuerdo que el Tratado de Libre Comercio, recuerdo el Tratado de Libre Comercio como fue algo mal ubicado en aquel gobierno de aquel tiempo, de Arena. Y recuerdo una escalera y el cielo, donde pocos suben al cielo. Esa es una de las cuestiones que implicaba al hacer la introducción y hablar del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es el TLC? Decían, un lobo con un cordero. ¿Qué es eso? Es un acuerdo de un tratado de un cordero y un lobo. ¿Cuándo se habrá visto eso? Decía yo. Bueno, pero voy a estudiar a fondo eso porque es importante para la cuestión de la sabiduría y el conocimiento para poder explicarle a los jóvenes, ¿verdad? Y recibí una capacitación sobre eso. Y de esas capacitaciones que te dejan desanimados. Decían que el que venía aquí a El Salvador ganaba 99% y el otro lo que quedaba. O sea que nosotros ganábamos lo que quedaba, pues, o sea, 1%. ¿Será eso un negocio? Entonces parece que alguien nos quiso ver la cara de cordero. Entonces dice, uno en la vida tiene que ser lobo, dicen uno. Así dice la gente. Uno tiene que ser siempre lobo, no cordero. El cordero, pues, el que es sacrificado, pues. Por eso decían, hey, ¿el cordero quién es? El que se sacrifica. ¿Es necesario sacrificarse para que otro esté bien? Esa es la pregunta. Porque imaginen la extracción de oro en El Salvador, en las zonas como San Isidro. ¿Son perfectas, son buenas? ¿Para qué, pues? Pero nos estábamos anexando a una situación que hay que saber leer todo esto. Entonces sucedía que primero hay que recibir unas capacitaciones para hablar de esto, porque si solo lo lees, no es lo mismo vivirlo con los que vienen en camino, con los que vienen hablando de esas temáticas tan interesantes como aquellas cosas que afectan a El Salvador, que a cuenta de cuentas, nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Sí, así de fácil. Somos los últimos en darnos cuenta. Y aquí está la Constitución. Yo digo, hey, ¿por qué no me leen la Constitución? Ustedes solo vienen a opinar. Dice que analistas políticos han recibido las capacitaciones, han estado en el lugar. No han recibido las capacitaciones con la Embajada de los Estados Unidos. Caramba, y así son analistas políticos. Decía yo, bueno, ahí salen hablando en forma de política y no se trataba de eso. O sea, tú tenías que estar preparado y estudiar, hacer la referencia de las preguntas concretas para poder saber de qué se trataba el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en el caso de los docentes tenemos que estar preparados para eso. Yo recibí ese diplomado y con propiedad puedo hablar de eso. Y entonces decían, wow, el Tratado de Libre Comercio nos va a hacer ricos. Y decían ellos que sí, que podíamos vender hasta mangos, decía el Pancico Flores, que podíamos exportar, que podíamos vender queso, que podíamos
mandar productos Diana a los Estados Unidos, que podíamos tener productos nostálgicos, y la gente entusiasmada, pues les ha creído, les ha creído en aquel momento. Y ellos, a lo cual, por eso es que ganaron las siguientes elecciones, ¿verdad? Porque estamos hablando primero Cristiani, después Calderón, después Francisco Flores, quien a pesar de todo nos dolariza y gana, sacan la siguiente. Y entra Funes el otro y Serén el otro. Pero en el caso de este muchacho, que también a la vez de hablar de tratados de libre comercio, catapulta El Salvador, Flores, va, con la dolarización. Déjeme decirle, antes usted prácticamente con 60 colones, fíjense, con 60 colones pagaba en la universidad el ciclo. Con 120 colones pagaba el año, en colones. O sea, si usted tuviera colones, fuera feliz, estuviera bien. Pero como había que construir el paraíso fiscal, aquí en El Salvador el aterrizaje va. El aterrizaje había que construir, metieron los dólares y ya no los quitaron, va. Entonces se dio la situación, hablando con propiedad, de que en esos momentos surgieron dos situaciones, para ir de cara a la verdad, ¿va? Lo que uno ha leído. No soy economista, fíjense bien. Si me equivoco, no es mi culpa, pero lo que percibo, como ciudadano, lo siento. Y me va a pasar a mí, le va a pasar al otro. Ando dólares en la cartera, no ando colones. Entonces puedo hablar, pues, porque alguien me puso dólares en mi cartera, ¿no? Yo era feliz con los colones. Créanme, recuerdo que una de las cosas que había, por ejemplo, era que algunos países se negaban a hacer tratados de libre comercio y a dolarizarse. ¿Por qué? Porque iban perdiendo, pues. Perdían mucho. La adquisición. ¿Y cuánto cree que valen hoy las cosas? ¿Cuánto valen las cosas? Bueno, nos habrá afectado la situación actual. ¿Cuánto valen las cosas hoy? Entonces, uno lee por eso, pues. Entonces dice en la sección tercera, tratado, ¿verdad? Tratado. ¿Por qué era delicado hablar de tratados? ¿Por qué es tan delicado hablar de tratados? Te metes con uno que es grande. Tú, un chimbolito, ¿saben cuáles son los chimbolitos? Ni siquiera, digamos, a un tipo de pemba grande, sino que ni a guapote, digamos, no que somos chimbolitos frente a los tiburones. Entonces, ¿por qué? Porque nos ganan el mandato. ¿No? Los economistas, había economistas aquí que tenían ajustada la situación y recomendaban que se cambiaran todas las políticas, vaya, de los tratados y de la dolarización. No hicieron caso. Ahora la pregunta, miren cómo estamos. Me van a decir, no, pero los países del área están igual. ¿Por qué te comparas con el vecino? Nunca se debe comparar uno con el vecino, nunca se compare uno con el de la par. Nuestra vida en nuestra casa es distinta a la del vecino. Es como decir, bueno, El Salvador está así, pero el otro país, Guatemala, está mal. No, eso no. Tenemos que pensar de que afectó al que viene a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él trae el dinero y gasta en dólares. Pues, y cuando él nos mandaba dinero, el que está en Estados Unidos se hacían 875 colones. Un dólar hoy vale 8 colones con 75 centavos. Ya no vale eso, vale menos. Eso es un bajón a la economía. Si tú hubieras recibido $200 en Navidad por parte de algún primo de una tía en Estados Unidos, tenías plata hasta para muchas cosas. Para muchas cosas. Una cosa que valía 5 colones. Luego lo de los tratados. Voy a volver. No estamos muy a la idea de la dolarización, pero se asemeja. Pero vamos a hablar de los tratados.
que es el tema que nos... La ubicación, artículo 144 de la Constitución. Se lee: los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o organismos internacionales constituyen leyes de la República. Al entrar en vigencia, fíjense, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución, la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador, y en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. ¿Qué opinan de eso? Nos hacen renunciar a esto. Pues se entiende que un tratado es un acuerdo, ¿va? Un acuerdo internacional, ¿va? Celebrado entre estados regidos por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Los tratados lo que traen son las condiciones jurídicas que deben de tener en el país. Y entonces, si te metes con esto, acuérdate que hay un protocolo. Entonces, en ese protocolo, si te metes a hacer negocios, hay que ver la concentración y adopción de los tratados. Se sujeta a los siguientes pasos. 1, la negociación, fíjense. 2, la firma. 3, la aprobación. Y 4, la ratificación. Está viendo una clasificación de 4 aspectos, ¿no? Pues una vez que entran en vigencia los tratados, constituyen leyes de la República. Sin embargo, oigan bien, sin embargo, en caso de que se presente un conflicto entre la ley y el tratado, prevalecerá este último. A este respecto, la Sala Constitucional ha dicho que el inciso primero del artículo en comento coloca a los tratados internacionales vigentes en el país en el mismo rango jerárquico que las leyes de la República, entendiendo que estas, como leyes secundarias, en consecuencia no existe jerarquía entre los tratados, y las leyes secundarias de origen internacional tienen de origen interno, fíjense, tienen fuerza pasiva. Eso es bien importante. No puede ser modificado o derogado. Sí, ley es inferior. Eso significa que, bien, el tratado y las leyes internas forman parte de la categoría de leyes secundarias de la República. Dicha categoría contiene una subescala jerárquica dentro de la cual el tratado internacional goza de un rango superior al de las leyes del derecho interno. Por otra parte, la segunda idea de que deduce del inciso de referencia en que, en consecuencia de la primera, consiste en señalar la prevalencia del tratado internacional sobre una ley interna. Vaya, veamos ese 144. Voy a hacer una pregunta. Cuando hacen algo, así como hacer un tratado, le comunican al país. ¿Creen ustedes que le comunican a El Salvador? Alonso Pérez. No, nos dicen que va a haber un tratado o no nos dicen. Lo hacen así, lo hacen y ya, sin consulta en el país. Andrés Amenaí García, Alonso Pérez o Alvarado Mejía, nos comunican. Están ahí, compañeros. Fíjense que tengo 52 estudiantes. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. ¿Verdad que no nos comunican? Yo Solo, creo que no, pero creo que se comunica por el diario oficial. ¿O no? pero esa es una publicación. Ujú. Yo digo antes de ir a la ley. No, ¿Lo hacen público? No, ¿verdad? no, Afecta a nosotros. Eso. Nos dijeron que iba a haber ley monetaria. ¿Sí o no, señorita? no. ¿Verdad que nunca nos dijeron? Solo metieron la ley, va, en el 2000. Entonces, ¿qué sucede? No comunican nada y saben, la Green Card demandó a este país y salió bien librado El Salvador, fíjense, salió librado. Green Card, que era una excavadora minera, de excavación minera
una planta allá en uno de los departamentos al oriente. ¿Qué pasó? Nosotros hemos salido librados de varias situaciones de esas. Pues. Entonces, nosotros debemos de entender que no se puede arriesgar en el país nada. Nada. El país es nuestro, así simbólicamente. Pero hacen del país, cuando hacen esas cuestiones, después dicen El Salvador es embargado, ¿cómo se llama? Demandado por El Salvador por tantos millones más. Por incumplimiento en algún tratado. Así pasó con esa empresa, que no le dio cumplimiento, de ese, salimos bien librados, fíjense. Vale. Luego, cuando explico yo eso de la negociación, la firma, entonces, en el derecho pasamos a una situación, ¿va? Cuando hablamos de la jurisprudencia, como dice, que es la Constitución la que sirve de medida para determinar de la validez y eficacia del derecho producido en los distintos ámbitos que se ejercitan potestades normativas. Y es que las mismas en el origen primario del derecho vigente o el ordenamiento definen las líneas básicas sobre la producción jurídica, por lo que diversas categorías normativas deben someterse formal y materialmente a su precepto. O sea, tú sabes, voy a explicar una cuestión. Fíjense, ustedes cuando firman una letra de cambio, ya saben que están sujetos a embargo. ¿Sabían ustedes eso? Quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes o alguno de ustedes ha firmado una letra de cambio? Solo diga yo. Vaya, quiero oírla, quiero oírlo. Solo diga yo. Porque ya tiene 18 años. Solo dígame, yo he firmado una letra de cambio. ¿Es cierto usted? ¿Quién ha firmado una letra de cambio? Ya, entre los 18 y 26 años que han de tener, o 24, ¿alguno ha firmado una letra de cambio? Dígame sí o no. Levanten la mano. ¿O hay alguien que haya visto firmar una letra de cambio de un familiar? Dígame, alguien, para yo decirle las consecuencias que acarrea. Mi mamá ha firmado letras de cambio, mi papá ha firmado letras de cambio. Yo firmé una letra de cambio porque voy a tener tarjeta de crédito. Díganme, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién no este mundo ha hecho una cosa de esas? Si no, no son de este mundo. Este mundo va a estar lleno de firmas, de letras de cambio, de contratos, de tarjetas de crédito, de débito, para ustedes, señores. ¿Alguno ya se me adelantó? ¿Ya ha vivido eso? Vaya. Pero la pregunta era porque así sucede. Yo no puedo sacar, por ejemplo, un video de estar explicando esto. No, tengo que explicar lo que sucede aquí como abogado, te lo tengo que explicar. Andrea Guadalupe Fuentes o Carlos Alfonso Pérez, ¿me puede decir si alguna vez ha vivido esa parte jurídica o la ha visto? Para sacar una tarjeta de crédito se firma una letra de cambio. No. Se firma un contrato de adicción. No, se firma un contrato de adicción bien chiquita, la letra. No, entonces no, nunca lo he tenido. Ah, ¿sabes que firmas un contrato de adicción? Las letras de cambio no, porque tú no estás pagando nada. Ellos te están ofreciendo dinero. Esa es la diferencia. En las letras de cambio te están ofreciendo una tarjeta de $2,000. Tú la puedes gastar en lo que quieras, pero el asunto es que si gastas unos $300 te ponen intereses, te ponen otros, te ponen mora, etcétera. Si no les pagas, ya quitaron la membresía en tarjetas de menos de $2,000, según la ley. Más de $2,000 pagas membresía. Si tu salario es mínimo y supera una X cantidad, bien difícil que pagues
pagues $900 si tu salario es mínimo. ¿Alguna pregunta? ¿Sabes qué? No consigas abogado para este caso de las tarjetas de crédito. Lo único que tienes que hacer es pagar el monto, nada más, porque de nada sirve tener abogado si tú eres la que está gastando el dinero que no es tuyo. Ajá. Alguien te puso ese dinero que no es tuyo y tú lo empiezas a gastar. Es una trampa. Ángel Antonio Alvarado Mejía, es una trampa, compañera. ¿Qué opina usted de eso, compañero? La clase va a estar bien interesante. Pues así son los tratados, compañeros, así son los tratados, así como este ejemplo que le estoy dando. Ajá, compañero. Diga, Ángel Antonio Alvarado nos puede... ¿Se siente pues el ejemplo, sí o no? Sí, licenciado. ¿Y qué es la experiencia que vas a no tener tarjetas de crédito? No tengo. ¿Saben por qué hay que tener tarjetas de crédito? Porque las pide, a veces son buenas porque a veces cuando te dan visa, te preguntan si tenés tarjetas de crédito porque para que te costees los gastos en Estados Unidos. Pero hay muchos que las tenemos y no las usamos. ¿Sí? No las usamos. Yo tengo, y si las uso en un caso extremo, como un ejemplo, si fuera hospital, si fuera un hospital o si fuera va en un hospital por una operación que puedan, pues, me cobran unos $3,000 y que la tarjeta de crédito va. Pero trato la manera de cubrir efectivo y una parte con la tarjeta de crédito. Si fuera funeraria, también lo haría. Y así no ando prestando, va. Porque no sé qué andarle prestando a los amigos, a la familia. Vaya, veamos una cuestión. Sigamos esto. Pues así es cuando te metes en esto, así es como las tarjetas de crédito. Recuerda que el que va perdido es el que menos tiene. Es el que va perdiendo en todo, siempre. No se podría ratificar los tratados a que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que ratifiquen y se haga con las reservas correspondientes, las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas, no son ley de la República. Veamos la jurisprudencia que dice. ¿Qué es esto de la reserva? Y sus efectos jurídicos. Pues la Convención de Viena sobre derechos de los tratados establece en el artículo 2, el literal D, que se entiende por reserva, se va a emitir una idea que tenemos, una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado. O el adherirse, esa palabra bien, adherirse, fíjense bien, esta palabra es bien, a él, dice, o sea, pegarse, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Pues las normas, fíjense, estas son normas jurídicas, los tratados, ¿va? Las normas del tratado que infrinjan la Constitución no podrán ser ratificadas y deberán formularse las respectivas reservas del tratado antes de ser ratificado. Como consecuencia de esta reserva, se restringe la aplicación del tratado en los términos que los manifiesten las partes contratantes. Veamos otro. El 146 no podrá, en la Constitución establece lo siguiente, no podrá celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones que de alguna manera se alteren la forma de gobierno a que se menoscaben la integridad del territorio, la soberanía, independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana.
O sea, no puedes poner en riesgo en ningún momento el territorio. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a los tratados internacionales, a contratos de gobierno, empresas nacionales e internacionales de las cuales se somete al Estado salvadoreño a la jurisdicción de un tribunal de un Estado extranjero. Lo anterior no impide que tanto los tratados como los contratos, el Estado salvadoreño en su caso de controversia someta la decisión a un arbitraje o a un tribunal internacional. Vaya, aquí viene a decir, miren, El Salvador no puede hipotecar el territorio salvadoreño a otro país, ¿no? Porque se está viendo un caso bien raro, parece que es Colombia, que el presidente parece que donó a cierto país territorio de la frontera. Y es bien delicado, pues, que alguien regale, nadie puede regalar, no entiendo cómo es ese caso, que nadie puede regalar tierras a cambio de o poner tierras a disposición de errores dentro de los tratados. No, eso no está, ¿verdad? Entonces, pareciera que alguien juega con la ignorancia de las personas, ¿va? Entonces, cuando suceden esas cosas de los tratados, nos sometemos a un arbitraje, donde podemos salir bien, donde estamos obligados a ir si nosotros no cumplimos. Si nosotros no cumplimos, el arbitraje es institucional cuando de los estados se obliga a solucionar las diferencias futuras que no se logren resolver por la vía diplomática. Pero en esta clase de arbitraje puede pactarse en forma ilimitada o limitada. Según el caso, es ilimitado el arbitraje institucional cuando no se formula ninguna exclusión, ilimitado cuando se efectúan las divergencias de cierta naturaleza. El inciso tercero de este artículo, del 146, establece que podrá someterse al arbitraje los tratados o contratos con gobiernos o empresas nacionales e internacionales sin perjuicio de las limitantes establecidas en el inciso primero. O sea que se renuncia, pues, a un derecho que se tiene. ¿Por qué? Pero uno acondiciona en los tratados las situaciones que se pueden venir en esos acuerdos. ¿Nos dijeron, alguien nos dijo eso? Nadie nos dijo eso. O sea, eso no solo lo hace la Asamblea. ¿Quién admite hacer algo o no hacer algo? 147. Para la ratificación de todo tratado o pacto por el cual se somete al arbitraje, cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, será necesario el voto de las 3/4 partes, por lo menos de los diputados electos. Cualquier tratado o convención que se celebre, el órgano ejecutivo referente al territorio nacional requerirá también el voto de las 3/4 partes, por lo menos de los diputados electos. Fíjense bien. Y cuando dice que el inciso primero de esta disposición se refiere al caso de que El Salvador se decidiera someter al arbitraje la resolución de cualquier cuestión relacionada con el territorio de la República. En este caso será necesario el voto de 3/4 partes, por lo menos del total de los diputados electos. El inciso segundo de esta disposición establece que también será necesaria la mayoría calificada de las 3/4 partes de los diputados electos para ratificación de un tratado referente al territorio de la República. Ustedes ya saben, me hicieron un trabajo. ¿Cuánto hace de 84 diputados la calificada de 3/4 partes? ¿Cuánto creen que es? Ustedes hicieron un trabajo. ¿Cuánto es? 56 votos, 62 votos, más de 62. ¿Cuánto creen que es? 56. 56, ¿verdad? Ustedes vivieron ese trabajo. Los compromisos
constituidos de conformidad en esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de los 2/3. Hoy viene 2/3, de votos de los diputados electos. Ustedes tienen que saber cuántos son 2/3. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un expedito deberá expresar claramente a fin de que se destinen los fondos de este o en general todas las condiciones esenciales de la operación. Aquí tiene que ver quizás el pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que señala extender la noción de empréstito. ¿Qué es un empréstito? Es útil partir de la constatación que el cumplimiento de sus funciones, el Estado usualmente asume posiciones pasivas, que son obligaciones dentro de ciertos vínculos jurídicos de carácter económico con otros sujetos públicos o privados. La suma de obligaciones financieras de El Salvador originan a consecuencia de previa entregas préstamos de recursos financieros, fondos que los mencionados sujetos han realizado a favor del Estado con la promesa de reembolsar a cierta fecha la cantidad recibida más determinados intereses las operaciones financieras, encaminar la obtención de tales fondos que son los empréstitos. Aquí hay una sentencia del año del 26 de junio del año 2000, en el inciso 9-99. ¿Qué es la expresión contratar? Veamos bien. ¿Qué creen que es contratar? Vamos a ver. ¿Qué significa para ustedes contratar? Vamos a ver. Andrea Guadalupe Fuentes. Carmen Arely Hernández. ¿Qué es contratar? ¿Qué es contratar? Se ha dicho que la única forma que se puede adoptar un empréstito voluntario sea la operación singular de crédito, sino todo el tipo de empréstito debe contar para su validez con el libre consentimiento del otro prestamista, porque no se puede imponer como empréstito un acto unilateral soberano del Estado, lo cual no se ha desvirtuado por el hecho que si en el caso de la emisión de títulos valores, dicha naturaleza contractual presente ciertas particularidades, a diferencia de la figura del contrato en la adhesión. Finalmente, que de hecho el procedimiento, fíjense, constitucionalmente prescrito para adquirir compromisos por la vía del empréstito voluntario varía, según se trate de una operación singular de crédito concertada en un sujeto determinado. Y así se acude al mercado anónimo de capitales. Entonces, para esto sí el Estado aún, el Ejecutivo define las cláusulas contratadas con el prestamista individual, sea en Estado un banco o un organismo financiero nacional o extranjero, y la aprobación se hace en un momento posterior a la mayoría de los 2/3 de los votos de los diputados electos, en el cual se acepta por la Asamblea Legislativa las cláusulas de negociaciones acordadas entre El Salvador, Estado salvadoreño prestatario, y el sujeto público-privado prestamista. En cambio, fíjense qué bonito esto, en cambio, el segundo caso, es el caso que una vez colocados los títulos valores en el mercado de capitales, no es posible una aprobación con mayoría calificada de cada adhesión individual de los sujetos que suscriben títulos valores de la deuda total que se origina del expedito, ya que la colocación y venta de los mismos puede no suceder en un solo momento, sino en momentos distintos. Por ello, para no violentar la naturaleza y control heterogénico de la legislación, el caso al Ejecutivo y la finalidad de aprobación que se refiere al artículo 2 del 148, garantía de un reflexivo y concertado endeudamiento público
Ha de entenderse que en el empréstito por emisión de título de valor, los dos momentos se fusionan en uno y la facultad de autorización implica al mismo tiempo la aprobación de los compromisos en un solo decreto legislativo, que además de cumplir con los requisitos que se prescriben, el inciso tercero de la mencionada disposición constitucional debe ser aprobado con la mayoría no menos de 2/3 de los votos de los diputados electos. Bueno, artículo 148. La facultad de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado contraría a los preceptos constitucionales que ejerciera por los tribunales dentro de la potestad de administrar justicia. La declaratoria de inconstitucional de un tratado de un modo general y obligatorio lo hará a la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos. Imagínense. O sea, ¿nos conviene? Es la pregunta que yo les hago. ¿Hacer tratados? Ángel Antonio Alvarado Mejía. Nuevamente, compañero, ¿está usted ahí? Carlos Eduardo Alonso. Está convocado a responder, compañero. Alonso Pérez. Está convocado a responder, compañero. Al docente. ¿Está ahí, compañero? Bueno, se hizo las respectivas preguntas, al cual no contestó. Correcto. El cual no contestó, se le hicieron 3 llamados, 3 preguntas y no contestó. Ok. Eso queda en el acta, aquí en la clase. Diego Hernández. Diego Hernández. No. Kevin Diego Hernández o hay otro Diego Hernández. No, Diego Hernández es el único. Diego Hernández Mena Kevin. Mena, la pregunta es bien fácil. Solo quiero decirte, mira, ¿crees tú que es conveniente ser tratado nosotros en El Salvador? O siempre vamos a ver dentro de... No ganamos mucho con eso, ¿va? Ajá, no ganamos mucho con eso. Siendo sincero, cuando se hace tratados con alguien que tiene mejor, más ventajas competitivas, técnicamente tenemos las de perder. Sí. Te das cuenta que ahorita no se habla de eso. ¿Te has fijado que no se está hablando de tratados ni en el periódico El Salvador? No se ha oído hablar de tratados, solo se ha oído hablar que van a venir a invertir. ¿Sí o no? Así ¿Sí o es, no? así es. Pero los tratados con otros países. Pero parece que sí, con Taiwán, ¿verdad? Y China, ¿va? China, Taiwán. Por ahí sí, parece que sí, pero más no he oído, más no he escuchado yo. Vaya, magnífico. Vamos a ver, ¿qué aprendimos? Edwin, Armando Guillén, ¿qué hemos aprendido? Compañero, ¿qué aprendimos? Francisco Julián Cuellar. Compañero Julián Cuellar. Hola, hola, hola. ¿Qué aprendió? ¿Nos conviene a nosotros estos tratados? ¿O no nos conviene? Compañero, ¿nos conviene tener estos tratados? ¿O no nos conviene después de la clase que les di? Pareciera que hacen las cosas inconsultas, va. Meterse con los grandes es un pez grande con un chimbolito, dije. Es el lobo con el cordero. Eso fue lo que les dije en la clase, ¿va? Que ya hemos terminado lo que refiere a los tratados. Lo que yo aprendí es que la lleva de perder un país pequeño como el nuestro. Hola, hola, hola. ¿Sí, Julián?
Cuellar, Chávez. Sí, perdón. Sí, perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo creo compañero? que, bueno, como usted dice, que quizá no estamos aún a la altura, ¿va? Y muy difícilmente lo vamos a estar pronto como para aplicar todo lo que los tratados nos invitan a hacer, ¿va? Sobre todo el tema de la desactualización de la tecnología en nuestra sociedad. Es un tema pues que se va a poder superar muy a largo plazo, ¿va? Y creo que mientras no superemos esa barrera como Ok. tecnológica, de nueva tecnología capaz de reducir todo lo que emitimos, pues vamos a seguir siendo un país como pequeño, digamos, como para poder aplicar esto. Parece que nos agarran como que somos niños, pa. O sea, conociendo el espejo. Alguien nos trae un espejo y nos enseña y quieren que uno les compre, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Será cierto? O sea, como que jugamos con el tiempo aquel de los indios, cuando los llegaban a convencer y les regalaban espejos, ma, porque nunca los habían visto en sus vidas. ¿Cuál es el riesgo, compañeros? ¿Cuáles son los riesgos ¿cuáles son los riesgos que hay cuando son riesgos? ¿A quién pones cuando no tienes dinero y lo pones a disposición de alguien y ese dinero no es tuyo? ¿A quién pones en riesgo? En este caso, de un Estado. Ajá, compañero. ¿Quién me la contesta? Está bien fácil esa pregunta. Va a estar fácil la respuesta. ¿A quién pones en riesgo? Hola, García Acevedo. ¿A quién pones en riesgo, García Acevedo? Pues a quienes pondríamos en riesgo es a la población. Ajá. Sí, porque la garantía, ya no hay garantías para El Salvador, va. Reducen las formas de préstamo para este país, va. ¿Sí o Sí, no? sí, y además que la deuda que se pueda tener, pues Ajá. aumenta más. Lo que hace es caer en una inflación. Mírate cómo hemos caído con la gasolina, va. Carísimo. Vale. ¿Está enterado ya de esto que hemos hablado para poder pasar a un nuevo tema? Hola. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Enterados? Podemos pasar a otro tema. Bueno. ¿Podemos pasar a otro tema, pues? Sí. ¿Me dan el permiso de pasar a otro tema? Si lo comprendieron el tema. ¿Ah? ¿Enterados? ¿Va? Solo digan que están enterados para que yo pase al siguiente tema. Enterados, sí, comprendieron, ¿verdad? Por favor, quiero que quede bien claro. Si no lean la Constitución, ya les expliqué ese punto de los tratados. Por favor, si han comprendido eso, pasen al siguiente tema. ¿Me puedo ir al siguiente tema? ¿Están bien claros lo que expliqué del tratado? Sí, se entendió, licenciado. Vaya, muchas gracias. Bueno, ¿quién le secunda al compañero? Porque están hablando en nombre del grupo, ¿va? ¿Quién secunda eso, el compañero? Y me voy al siguiente tema. Hola. Sí, licenciado. Lo secunda, va. Vaya, entonces Sí. está secundado. ¿Están enterados? Pues porque ahí alguien habló y dice que está enterado. Ya no hay preguntas por parte de ustedes. Ya puedo pasar al siguiente tema. Tengo el permiso de su grupo porque yo necesito a veces tener el permiso y tener yo la confianza en que estoy enseñando el debido proceso. Y entonces yo, la conclusión que saco de este tema de los tratados es, primero que en estas épocas que hubo, concluyo, no se dieron las cosas tal como deberían de ser en el tiempo y espacio, sino que hubo bastante confusión al grado de ser como sujeto activo, pasivo, lamentar que nos haya, que haya habido un proceso de arbitraje y que salimos bien en ese proceso de arbitraje.
Entonces, salimos librados, fíjense bien. Entonces, un pececito no se me puede meter con un tiburón, ¿de acuerdo? Ni un pollo se va a hacer amiga de un águila, jamás. Tiene más poder el águila, ¿no? Vamos a ver, nuevo tema, historia del derecho laboral en El Salvador. ¿Quién conoce sobre estos temas de la historia del derecho laboral en El Salvador? ¿Alguna vez ustedes, por algo, por un motivo, han conocido la historia de El Salvador? ¿Y la historia laboral? ¿Han conocido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no saben nada de historia del derecho laboral? Del derecho al trabajo. Solo saben que hay un 1 de enero, ¿va? Hay un 1 de mayo. ¿Para que sí? ¿Sí o no? Conocen el 1 de mayo, pero ¿por qué creen ustedes que hay un 1 de mayo, Día del Trabajo? Voy a escuchar a alguien que me explique. En todos los países hay una historia del derecho laboral, pero sin embargo, ¿por qué se celebra? Se conmemora el Día del Trabajo. ¿Por qué, compañero? ¿Alguien que me lo diga? ¿Por qué creen que se conmemora el Día del Trabajo? Ajá, ¿hay alguien levantando la mano por aquí? Otra. Bueno, Sí. yo, ingeniero, licenciado, no sé la historia, pero supondría que es porque se lograron establecer los derechos más básicos para la población. Sí. Vale. Y le voy a preguntar el Día de la Mujer a las señoritas. ¿Por qué creen que se conmemora el Día de la Mujer en todas partes del mundo? Se conmemora el Día del Trabajo en todas partes del mundo y hay asueto. Aquí hay asueto, hay otros países que no dan asueto. Se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo. Pregunta a las señoritas, ¿por qué creen? Se puede en la historia del derecho de la mujer, se dice que hay un Día de la Mujer, y es el 8 de marzo. ¿Qué saben ustedes de eso? Vamos a ver, ¿qué saben ustedes de eso? Alguien que me explique por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo. A mí me parece, ingeniero, que fue en esa fecha en la que en una fábrica murieron un grupo de mujeres en un Chicago, incendio. en Chicago, ¿va? Una maquila, Lugar, creo. pero me recuerdo que es como en conmemoración de esas mujeres que Cabal, murieron ahí en esa fábrica. quemadas. Y sucedió en los Estados Unidos, compañero. Excelente. Esa es la respuesta. ¿Quién más quiere hablar, las señoritas? Compañeras, díganme. Vale. ¿Conocen ustedes esa historia, señoritas? Fíjense que a mí no me gusta estar leyendo cosas que aquí ponen en la web. A mí me gusta platicar con ustedes, perdón. Y les pregunto si saben de eso. Si yo pudiera poner un video, pero no me sirve eso. Porque me voy a referir al caso de El Salvador. Fíjense que eso era viejo. Fíjense, aquí no se conmemoraba el Día de la Mujer. ¿No? No se conmemoraba. Dígame el nombre de la única mujer que ha querido ser presidenta de El Salvador. En 1817, compañero. Prudencia Ayala, Prudencia según Ayala. recuerdo. Prudencia Ayala. La había dejado afuera, fíjense, Prudencia Ayala, yo no la tomaba en cuenta en
en mi programa, va, y empecé a leer sobre Prudencia Ayala. Sabían que ella era una mujer del campo y que, bueno, ella quiso, porque hubo en 1917, ella encabezó una marcha de los pañuelos blancos y vestido blanco, ¿verdad? En ese año. Porque la mujer, en la cuestión de laboral, fíjense qué bonita es la historia del derecho laboral en El Salvador, porque la mujer en esa época solo era para tener hijos. Y así se fue viendo, ¿va? Del 30 al 50, del 50 al 60, no tenía cargos políticos. Al 62, estamos hablando del tiempo de las constituciones, ¿va? Y el 62 llega a 1983. Estando en los 80, aún se mira poco o nada mujeres en la Asamblea Legislativa. Poco o nada en los cargos como ministras, vicepresidente de la República o presidente, no hay nada. Nunca hemos tenido una mujer que tenga la calidad de presidente, nunca hemos tenido una mujer presidente, nunca hemos tenido alguien que esté en ciertos cargos como la Corte, presidentes así, que se repitan pues las mujeres. Hemos tenido en la Procuraduría, sí. Hemos tenido en la Procuraduría de Mujeres, sí. Pero hemos tenido pocas mujeres. ¿Por qué será? Me quiero explicar por qué creen que será. Vaya, entonces esa época se dio una crisis. Fíjense, Prudencia Ayala es la primera mujer que aparece, luchadora. Luego tenemos en la historia del derecho laboral, voy a ir franqueando. Uno, la comunidad indígena. Vaya, ya les hablé de la mujer. Vaya, hoy vamos a hablar de los otros dos, las comunidades indígenas. ¿Saben algo ustedes de que hay un idioma, una lengua? ¿Cómo se llama esa lengua? ¿Cómo es que se refieren a hablar de una lengua autóctona nata de un municipio de El Salvador? ¿Cómo se llama? ¿Ah? El náhuatl. El náhuatl, sí. ¿Quién más me quiere explicar? Vale. Aquí viene la historia. Va. ¿Se acuerdan cuando en la canción de El Salvador será la tumba donde los rojos morirán? ¿Se acuerdan? Vale. Pues viene el historiador Mario Pleites y en una clase que estaba dando yo, lo invito, porque él como Peñate, ¿verdad?, son grandes historiadores, ¿verdad?, de la Universidad de El Salvador, que trabajan para universidades privadas. ¿Verdad? Pero me decía, voy a disertarle este tema, ya que me invitó, muy agradecido, muchas gracias. Y empieza a hablar ese señor de la comunidad indígena que ha sido marginada y desaparece el huipil y no quieren esa lengua, esa lengua, no la quieren en El Salvador, en ese tiempo de Maximiliano Martínez. Esa gente está ubicado. Fíjense, ¿quiénes tienen esa lengua? Si hemos viajado por San Salvador, por El Salvador, en el departamento de Sonsonate hay un lugar que se llama Izalco. Hay un lugar que se llama Cuisnahuat. Hay un lugar que se llama San Julián. Hay un lugar que se llama Huayúa. Hay un lugar que se llama Nahuizalco. Viene de Nahuas. Nahuizalco. Hay un lugar
¿verdad? Que tiene todos estos parámetros históricos. Entonces, significaba, por ejemplo, Tacuba, otro lugar. Todos los lugares alrededor de Tacuba son nombres indígenas. ¿Verdad? Ataco. Que usted dice, ¿y qué quiere decir Ataco? ¿O qué quiere decir? Entonces, Mario Pérez me explicaba a mí, mírenle, usted es abogado, pero de historia, pues ahí le voy a explicar, me decía, que en esas épocas, pues, cuando cantaban esa canción, era arena, era porque toda esa comunidad fue acribillada, asesinada, sacrificada, mutilada, violentada y exterminada, prácticamente casi exterminada. Por eso es que siempre conmemoran ellos el Día del Indígena. Sí, porque tal vez ustedes sepan, pues ellos decían que en la tumba ahí, en Izalco, ahí iniciaba la campaña del Partido Arena. Si no lo sabían hasta ahora, pues sépanlo. Ahí llegaban los carros de los grandes ricos que mantenían ese partido. Ahí llegaban todos, increíble, con sus guardaespaldas y todo. ¿Y qué les iba a decir la gentecita humilde? La gente humilde iban al cementerio, pues ahí empezaba eso, en el cementerio. Y daba pena. Entonces me decía, ¿cómo es posible que la comunidad indígena haya permitido semejante violación al recuerdo de sus congéneres? Hasta ahora que lo saben. Entonces le decía yo a Peñate, a Martínez Peñate, ¿por qué no escribes un libro sobre eso? Son cosas que no sabemos. Entonces, toda el área de Occidente no participó en la guerra. ¿Por qué? Porque, vaya, después estamos hablando de 1917, de Pío del Bosque, Araujo, el del Bosque, y luego llega un derrocamiento, ¿va? Y queda Maximiliano Hernández Martínez, que es de los años 1932. ¿Va? Y decirle, mire, parece que Maximiliano fue el que donó todas las manzanas de tierra a la Universidad de El Salvador. Ahí está en los libros, en la historia. ¿Va? Este señor es odiado por toda la comunidad indígena, por todos las generaciones de esa época. Nunca pidió perdón. Este hombre, pues, llegó al grado que hasta mató al hijo, mató a sus amigos, mató al hijo. Y para algunos decían, es que en el tiempo de Maximiliano Martínez, este hombre se hubiera terminado las maras. De veras. Pues la respuesta es que estamos en otro tiempo, no estamos en tiempo de las maras. Esa época era una cuestión que todas estas personas eran cortadoras de café, no eran mareros, para comenzar. Él los tildó fíjense, de comunistas. En esos tiempos, ¿quién hablaba de la palabra comunismo? ¿Quién sabía sobre esto? ¿Quién sabía socialismo? Nadie sabía de eso. Si no había internet, no había televisión. No. Había 1 millón de personas en El Salvador, pero no había todas las cosas. Entonces decía, si alguien le decía en esos términos, ¿qué vas a ver? Te mueres por comunista. ¿Y qué era eso? Había reinado un tiempo de que, como decían que todos estaban organizados y que, ¿cómo se llama? Anastasio ama, y el indio ama, Mármol, y todos esos aparecen en la historia. ¿Verdad? Pero sucede de que también él era un traidor, man, porque él andaba sacando a la gente en la madrugada, ¿va? Pero una vez dijo,
todos los que se quieren salvar ustedes, dijo. Vaya, lleguen al parque. Y si no han metido en nada, dijo Maximiliano Martínez, según los relatos históricos, llegó toda la gente y le dijo, nosotros no andamos metidos en nada. Rodeó el parque. ¿Verdad? El parque lo rodeó. Creo que fue Insalco, algo así, si no me equivoco. O Tacuba, uno de los dos lugares, no me acuerdo ahorita, pero rodeó el parque. Entonces, la gente le hizo un cordón y todos los que andaban ahí andaban armados, armas viejas, feas, pero disparaban. Y ellos se admiraron porque Maximiliano les tendió una trampa. ¿Saben qué hizo? Los mató, así como mató al hijo. Al hijo lo mató por tener amistades con ciertas personas y cuando el hijo le preguntó, papá, ¿y por qué me vas a matar? Le dijo. Fácil, hijo, le dijo. Yo no te estoy matando, le dijo. Te está matando la ley, le dijo al hijo. Y ha herido el hijo. Maximiliano le dio el tiro de gracias al hijo. No lo perdonó. ¿Qué iba a sentir él por los demás? ¿Qué iba a sentir Maximiliano por los demás, pues? Han habido dos tipos de asesinos aquí. El de 1932, que es Maximiliano, y el de 1980, Roberto Dawson, padre. Dos asesinos. Uno mató 80,000 personas a través de lo que hizo, y el otro mató 30,000. Pero en el caso de Maximiliano, recordemos algo. En el caso de Maximiliano se recuerda algo que hay aquí. ¿Qué recordamos del caso de Maximiliano? Que eran indígenas los que habían matado. Creo, si no mal recuerdo, que era porque estaban inconformes con los salarios. Bueno, les voy a contar. En el tiempo de Maximiliano, yo conocí al hijo, fíjense, yo en ese tiempo no había nacido, pero yo conocí al hijo del coronel Castaneda. Saben, el hijo se llama Paul Schulman Castaneda. Y Schulman porque tiene una descendencia inglesa. Es una descendencia inglesa. Y le pregunto, Paul, quiero que me contes la historia, le dije, de tu papá. ¿Por qué no es tan pública? ¿Por qué no es tan pública la historia de tu papá? Y me decía, ¿por qué la historia del papá no quería que se contara del tiempo de Maximiliano? Maximiliano mandó a este señor en el tiempo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, a Suiza, cónsul, porque le era competencia para ser él el presidente, este coronel Castellanos. Y ese señor, pues, ¿saben cuántas personas salvó de las garras de Hitler? Salvó 40,000 personas. Sin embargo, Maximiliano mató 30,000 salvadoreños. Increíble, mientras el otro, el Schiller salvadoreño, que no ha habido una película sobre él, salvaba las vidas. ¿Y saben por qué mataban a los salvadoreños en esa época? Porque los grandes terratenientes, los grandes dueños de cafetales, ellos querían un aumento. Y ellos lo que hacían es a través de Maximiliano Martínez mandar a matar a toda esa gente. Y
Claro, se rebelaron, sí se rebelaron con palos, con piochas, con palas, ¿verdad? Y a la hora de las horas, el otro los mató a pura bala, pues, ¿verdad? En esos tiempos, ¿cómo era? Los Estados Unidos, ¿cómo? En Estados Unidos, en 1930 había una depresión económica, ¿verdad? Igual que la que hubo en 2009. Pero ¿qué sucedía en Estados Unidos? Estados Unidos no tenía mucha información sobre la situación de esta situación que estaba pasando en El Salvador. El Salvador no tenía deuda externa, fíjense, no tenía deuda externa El Salvador. Entonces, si me dijeran cuántas personas iban para Estados Unidos, pues debido a esto, nadie pensaba en irse a otros países, sufrían. Si la gente se empieza a ir en 1960 empieza a irse para Estados Unidos mucha gente en El Salvador. Y luego se va mucha gente para los Estados Unidos en 1970, empieza a ir la gente. ¿Por qué? Porque en 1970, después de ese conflicto de El Salvador, de 1969, la guerra entre El Salvador y Honduras, la gente se empieza a ir, ¿verdad? Pero se empieza a ir más que todo ahí por el año 73, porque empiezan las cosas duras para este país, porque en 1975, por ejemplo, empieza ya esa parte del urbanismo, donde también el poder militar quiere destruir y empieza a perseguir a los universitarios, principalmente como estamos hablando de la única universidad que hay en ese momento, es la Universidad de El Salvador. Las demás, esas que dicen que son universidades, no existían, pues, no existían. En 1975 no estamos hablando, esas universidades no existían, ¿verdad? Donde por comprar tantas entradas en la Teletón les dan las horas sociales. No existían esas universidades. Entonces, sucede que esto de 1980 es grave, pues, porque la muerte de más de 80,000 personas y 80,000 muertos y los 20,000 desaparecidos y los niños desaparecidos son más de 80,000, son como 100,000 quizás los que murieron en la guerra. Y la gente que se fue para Estados Unidos, contemos cómo quedó El Salvador en esa época. Pero en 1932 había una ingenuidad. La gente, como siempre, la gente del campo bien humilde. Y lo ingenuo es cómo este hombre engañó a toda esa gente que les dijo, no, dijo, yo los voy a perdonar, vayan al parque. Pueden buscar la foto de este perverso asesino, ¿ah? ¿Ah? Igualito al otro de los 80. Se van a dar cuenta, ¿ah? Que todo es una mentira, ¿ah? Que todo es un interés, no es por el bienestar de un pueblo en esos momentos ni en los años 80. Entonces la sugerencia es leer la historia. Entonces, ¿por qué? Cuando leemos la historia aprendemos muchas cosas. Vaya. A los cafetaleros les iba súper bien el oro negro, ¿no? Era el café en esa época. Muchos vivieron se hicieron millonarios de venta de café, uno de los mejores cafés, a la costilla de la explotación de esos campesinos. Y con eso les pagaron, con echarlos en una fosa, con cortarles la piel, ¿verdad? Con cortarles la piel, con eso pagaron, con torturarlos, con matar familias enteras, desde niños hasta ancianos. Y la destrucción de las costumbres, perdón, de la cultura sería aquí, no de la cuestión, la cultura náhuatl,
como es que no tengamos los trajes típicos que habían en esa época, porque realmente los trajes que ocupan en la Virgen de Guadalupe no son los trajes natos de los salvadoreños, esos trajes son de los folclores mexicanos. Bueno, porque la Virgen de Guadalupe es de México, claro, pero si fuera trajes de acá, los trajes de acá, el huipil era un traje idéntico a los trajes que ocupan la gente de Guatemala, los chapines, las mujeres chapinas y los hombres chapines. Cuando va a Guatemala, fíjense, Maximiliano logró que la gente le diera pena y ponía en ridículo el traje de la gente de Izalco. La gente de Izalco todavía se viste así. Quiero decirles que ellos, los natos, en Cuiznahuá y todos lugares, la gente, pero si usted viene y ve una gente con un traje de esos en la Universidad de Salvador, o en una universidad privada, o en el Metrocentro, o en la Gran Vía, la gente lo considera una burla, porque dicen, ¿y dónde es que va a tocar ese folclore? O ¿por qué anda de traje así? ¿O por qué usted anda con sombrero? Por ejemplo, usted pone sombrero, toda la gente lo voltea a ver, porque el sombrero estaba identificado. Y luego, después de que yo les estoy contando la historia de todo esto, me pongo a pensar. Aquí en la universidad venía un estudiante, todo siempre con un sombrero, siempre andaba con el sombrero, nunca se lo quitó, ¿verdad? Y es verdad, nunca se lo quitó. Sí, dime, Rodríguez Fiallos, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, ¿verdad que se acuerdan? ¿O no? Yo nunca le pregunté, pero toda la gente se admiró, ¿sí o no? Siempre por educación yo nunca le pregunté. Y porque era un derecho que él tenía. Si yo vengo aquí y salgo con un sombrero, todos ustedes se admirarían porque yo salgo con sombrero en el video. La otra, 1, 2, si yo llego con sombreros a dar clase y ando de saco, todo el mundo me va a voltear a ver. Cuando un político pide, le den su voto, se pone sombrero y va a los cantones. Cuando regresa a la asamblea, ya no anda sombrero, porque eso lo hace porque el sombrero es para él, las personas del campo, pero yo no me voy a poner un sombrero solo podría pedir un voto. Guatemala, le decía yo al señor decano de la Universidad, la USAT, ¿por qué se pone usted sombrero? ¿Y por qué? Aquí, licenciados, son 64 etnias culturales náhuatl, y son como 63, parecen los lenguajes que la Universidad de Salvador no tiene, pero la de Guatemala sí. Ellos protegen su cultura. ¿Por qué el turismo en Guatemala? Por esa cuestión, porque ha protegido a través de... Es más, no te admires que en Guatemala anden con un traje y así llegan a clases, porque yo lo vi. Y en metrocentros de Guatemala, en los moles de Guatemala, la gente anda de traje y no es porque lo ocupe para una fiesta. Así se visten, compañeros. Vaya usted a Esquipula y se va a dar cuenta. Vaya a ver la fiesta en Esquipula y así andan vestidos. Y te hablan el español y te hablan el lenguaje de ellos, el náhuatl. Entonces, ¿cuál es la pena? La pena es que se burlen de ellos. ¿Cuál es la pena? Que se burlen de ellos. No, no se burlan porque es su tierra Guatemala, la tierra que respeta eso. El Salvador no. Entonces se comportan como el tiempo de Maximiliano Martínez aquí en El Salvador. Vale, ¿qué aprendimos de estas historias que he contado? Yo no he visto ningún video, ni lo he visto. Yo lo único que he hecho ahorita es relatarle lo que yo sé en la historia del derecho laboral. Ajá. De los tiempos antiguos, va. El trabajo, la historia del derecho, el origen del derecho al trabajo, la evolución que ha tenido entre los años de 1932 y 1980, el conflicto, el haber desaparecido la etnia cultural, ¿verdad? Casi la desaparecen, el resultado de los aportes en los sectores sociales,
las demandas de los trabajadores cuando aparecen los sindicatos y los matan en los años 80. Y también, también en esos tiempos inician los sindicalizaciones, los sindicatos inician en 1932, como en las ligas rojas. Pero el perseguir sindicatos no es en los 80, empieza en el tiempo de Maximiliano Martínez. ¿Qué aprendimos hoy? Ángel Antonio Alvarado Mejía. Cosas que no sabían de ustedes. Hola. Y queda grabado aquí. Qué bonito que queda grabado. O Ángel Alvarado Mejía. ¿Quieres participar? Como estamos en una conferencia, esta es una clase, ¿va? En las conferencias, ¿va? Esta es una clase. ¿Qué crees? Que quedó bien claro cómo planteé el aspecto histórico. Hola, ¿quiénes quieren participar? Sí, Hola. sí, licenciado, me parece bien y también interesante algunos datos que nos decía con respecto a la historia, que quizás a veces en materias de historia, valga la redundancia, no nos enseñan, pero es bueno aprender de esto. ¿Y qué te impresionó? ¿Qué te ha impresionado? Lo del general que contó usted, o coronel, no me acuerdo, que salvó vidas afuera del país y que el de aquí perdió todas las vidas, o sea, mató a todos esos salvadoreños. Es el que salvó los judíos, que debería tener una película, igual que la de Schiller. ¿Te acuerdas de esa película de Schiller? No. El Schiller fue que salvó vidas, era un personaje, empresario millonario, y que salvó a muchos, y que los judíos rinden. Puedes buscarlo si quieres. Pues este salvadoreño aportó igual que él, y por eso este salvadoreño es visto en la comunidad judía como un gran hombre, pues que, les digo, imagínate él desde su punto de vista, si hubieran existido tantos chilenos o castellanos, ¿cuántas vidas se hubieran salvado en esa guerra mundial? Cornejo Delgado. Claudia. Hola, Claudia Cornejo. Buenas tardes. Hola. ¿De qué te parece que te he contado la historia? Parecía un cuento, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Claudia? La verdad es que la historia de El Salvador sí es bastante interesante porque ha sido realmente difícil para lo que es nuestra cultura, por decirlo así, y al final es lo que nos termina definiendo. Todas esas masacres que hubieron nos quitaron parte de identidad. Y ahora la construcción de nuestra identidad es basada prácticamente en no aceptar lo que alguna vez fue nuestro país. Y lograron casi todo. Ya viste que ya nadie se pone sombrero o trajes típicos. Sí, sí, es lo mismo, rechazar esa identidad que es parte de nosotros y que al final... La ropa de manta ya nadie se la pone. Sí, es verdad. Ya casi no se ve y en realidad es muy bonita. ¿Has visto tú la ropa de añil mezclada? El añil fue una de las fuertes en esas épocas. Sí, de hecho tengo una bufanda que es pintada, que es de añil, y recuerdo antes en el colegio que nos llevaron a que fuéramos a ver precisamente cómo era el tratamiento del añil. ¿Cómo has visto que te he contado esta historia? Como un cuento, lo viste bien ordenado. Como contar un cuento, ¿va? Espero que sí lo cuentes tú. No necesitas leerlo ya, ¿va? Ya te lo conté. En realidad, el Grupo Maíz sacaba libros muy interesantes de todas esas historias, aún con las ilustraciones, que realmente se quedaba en uno todo lo que era la historia. Pero ya no vas a leer, ¿va? Ya te lo conté como la Caperucita Roja, ¿va? Ya tienes cómo contar, ¿va?
Ya no necesitas ni volver a ver el video. Ya se te quedó. ¿Sí o no? Sí. O sea, ya conoces parte de la historia. Bueno, vamos a ver. Carlos Eduardo Alonso, ¿está ahí, compañero Alonso? Miren, el caso de los hombres y el caso de las mujeres en la cultura está bien clasificado, fíjense. A pesar de todo, este hombre mató mujeres y hombres y familias, este hombre Maximiliano Martínez, igual que Dawinson. Vamos a ver, Diana Celeste Perla Portillo, ¿aprendimos? Hola, Diana Celeste Perla Portillo, hola. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo le ha gustado a usted la explicación de esta clase? Porque he dado dos temas, hoy día Tratado de Libre Comercio, llevamos uno atrasado porque el tiempo casi no alcanza, pero quiero terminar con este y entrar a otro tema. El tema es, pues sí, porque yo lo que quiero saber, nos quedan 15 minutillos todavía, porque quiero entrar a otro tema, ese tema bien interesante. Solo quiero saber si gustó de este tema. Historia del derecho laboral en El Salvador, fundamento constitucional laboral. Quiero entrar a fundamento ahorita, para que dejarle la tarea. Vaya, ¿qué le pareció? Pues me pareció muy interesante recapitular toda la historia de qué ha sido del país y también recordar lo impactante que fue toda la masacre que hizo Maximiliano. Y en general, como dicen los compañeros, resulta interesante conocer sobre todos estos movimientos. Sí, bueno, fíjense que después de tanta cosa, no progresó nada. ¿Por qué crees tú que no progresó nada? A pesar de las muertes. Porque no hemos progresado nada. Siguieron dañando la parte laboral a la gente. ¿Por qué? Si la parte laboral ya habíamos sufrido desde el 32 a los años 80, ¿por qué sigue siendo una parte donde tenemos que exigir? ¿Por qué tenemos que exigir? ¿Por qué tenemos que estar exigiendo un buen salario, una buena pensión? Si ya la gente ya se había sacrificado con sus vidas atrás mucha gente y seguimos sufriendo esas partes. ¿Quién es el culpable? ¿Será el empresario? ¿Quién es el culpable? Tiene que haber alguien. ¿Será la empresa privada? De no ser flexible, sino que todo lo ven difícil en esos momentos. Con salarios miserables. Desde 1932 al 2022, con salarios miserables todavía. ¿O no son salarios miserables estos? ¿O va a decir que $300 con 62 es un gran salario? Ajá, Diana Saraí Santos Mártir. ¿Ah? Es un buen salario. No, buenas tardes. No es Buenas un buen tardes. salario. ¿Verdad que no alcanza? No, para nada. ¿Para qué alcanza si te casaras? ¿Para qué alcanzara? No. Bueno, alcanza solo para qué, solo para pagar la casa donde se vive y para comer. Sí, es que alcanza para la casa, porque depende también cuáles son sus gustos, vea. Y más que ahora, con tanto aumento que hay en los alquileres y todo eso, y lo que piden, creo que no, por ejemplo, para obtener, vea, una casa, digamos, usted quiere ir a vivirse en una residencial, wow, de 700, dice cuota base, vea, pero de ahí todo lo que implica estar pagando. ¿Sabes cuánto cuesta un alquiler en Manhattan de la Sacamil? ¿Por qué le digo Manhattan? ¿Ah? En el Nueva York de la Sacamil, en el Manhattan, ¿sabes cuánto vale un apartamentito de esos? La cuota que piden ahí, ¿sabes cuánto? $250. No tienen dónde tender la ropa, pero como dicen, es zona segura. 250 cobra un compadre mío por una tercera planta, señorita. Y tu salario es de $362, ¿cuánto te queda? Y los descuentos, vea. Dan los descuentos. Ajá.
Y el otro tiene salario mínimo también, como dicen, no, si entre los dos ganan casi $700. Dice. Ah, pues no hay que tener hijos, pues. para que toda la vida salgan avantes. Ajá. Eso es lo que sucede. Vaya, el fundamento constitucional. ¿Quedan enterados de este segundo tema, compañeros? Vamos al otro tema, fundamento constitucional. ¿Qué quiero que lean? Bueno, ahí como no puedo ir con una matraca, va. La matraca, taca, taca, taca. ¿Verdad? No, yo voy tranquilo exponiendo estos temas. Bueno, me he atrasado en un tema con la Generalidad de Derechos Laborales. Es cierto, me he atrasado. En un momento me voy a tener que ocupar una de las horas de día jueves. Un día que tengamos chance para avanzar. Pero, ¿qué artículos tiene que leer usted? Porque para que yo lo explique la otra semana y tenga unos cuantos temas ahí para salir de esta parte. Y el tercer trabajo va a ser el contrato colectivo de trabajo. Con respecto al parcial, pues eso es en septiembre. Y ya va a ser. Sí, ya va a ser septiembre, ya. A unas pequeñas cuantas semanas y ya estamos en septiembre. El parcial va a ser en septiembre. Ahorita no les puedo decir la fecha porque necesito tener el aula y va a ser presencial. ¿Ok? ¿Verdad? Y es esta es la primera semana de septiembre, ¿verdad? Entonces, ahorita avancemos. Yo les voy a dejar trabajo sobre el contrato colectivo de trabajo, que es el tercer trabajo que vale 15%. Mientras yo sigo dando clases del contrato individual, ustedes van a trabajar en contrato colectivo de trabajo. Hoy, este día, se tiene que enviar la tarea que hemos dejado, que fue dejada el viernes. Fue dejada el viernes tal y como allí la fecha de evaluaciones está establecido. ¿Verdad? Entonces, yo necesito de ustedes pues una aplicación con respecto al trabajo, al contrato colectivo de trabajo, que se lo envían, no se cambien no se estén cambiando de grupos ni los están haciendo menos, sino que manténganse en los grupos que están. Vale. En el contexto de la Constitución, fíjense bien, de esta Constitución que ustedes pueden ver acá, en este contexto, ¿verdad?, de la Constitución de la República de El Salvador, hay una parte que está en el artículo 37. Pueden verla ahorita, pueden verla en forma, ahí en sus computadoras, en forma virtual, porque hoy así se trabaja, ustedes ya saben, y en forma física. Yo trabajo con los dos sistemas, la forma física. Y vean ahí el artículo 37. Vean el artículo 37. Ahí van a encontrar en ese artículo 37 algo que dice así. Sección segunda, trabajo y seguridad social. ¿A qué se refiere este contexto? Bueno, el artículo 37 al artículo 52 se refiere a este contexto que todo lo que se recogió desde 1932 hasta nuestros días fue legado que deja la historia que yo conté, pues porque vaya, la Constitución del 50 recoge todo esto que pasó y las peticiones, ¿verdad? Luego son asentadas en la Constitución del año 62 y remitidas al año de 1983. Entonces, ahí aparece en 1972 lo que se esperaba, un código de trabajo, fíjense, un código de trabajo para esta época. Y este código de trabajo, que es una ley secundaria, porque la ley primaria es la Constitución y esta es la ley secundaria que está en el seno de la Constitución, ¿verdad? Entonces este código tiene muchos años, es de 1972
Imagínense cuántos años son, si este código es de 1972. No recoge el literal ni extractos de la situación que hay hoy. ¿Cómo hace? Bueno, es que hoy la vida cambió. Es que hoy la tecnología cambió. Estamos hablando del trabajo en línea, el trabajo virtual o el teletrabajo, como le decían al inicio. No aparece en el código de trabajo. Y hay trabajo físico y hay trabajo. Vaya, dos cosas han pasado. Que el trabajo físico es una cosa, por ejemplo, estar en una pizarra, ese es trabajo físico. Está frente a los estudiantes, está en forma presencial. Pero hay trabajo aquí. Este es el trabajo virtual. Pero este no está en el código de trabajo. Está el otro. Porque nunca pensábamos que el COVID se nos iba a adelantar todo. O sea, el COVID vino y dice, mire, pero el trabajo que se hace en línea. No, pero antes de que sucediera esto, el COVID ya había call center, ya había esto y lo otro, y que ya habían empleados que, pero nunca lo jurídico estuvo allí. ¿Qué pasó? La gente ganaba, pero vino alguien y dijo, mire, a las personas aquí en Salvador hay que pagarles más de $1,000. Pero vino alguien y dijo, no, si aquí el salario mínimo son $362, pero este habla inglés, pero este muchacho sabe todos los sistemas de computación, de plataforma, ha estudiado. No, aquí el salario mínimo son $362. Dele bono si quiere, dele bonificación, dele viáticos, dele lo que usted quiera, pero manténgase que aquí no puede ganar más. Pero ¿por qué en el gobierno ganan más? ¿Y por qué en la empresa privada uno que trabaja en el banco gana tan poco? ¿Y por qué en el gobierno se gana tanto y se garantiza la estabilidad laboral que en la empresa privada? Ya vieron en ese contexto, ¿va? Porque en la empresa privada tiene 44 horas y porque el gobierno tiene 40. Porque en el gobierno hay más vacación que en la empresa privada. Pregúntense. Entonces dice, yo quisiera trabajar con el gobierno, dicen ustedes. ¿Por qué? Porque tiene prestaciones, porque es mejor, porque... Entonces, siempre ha sido la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Sí? Entonces decían, no, que lo privado a veces contaxan que es mejor que lo público. ¿Por qué? Pues en el pago, eso es la diferencia. Trabajo es trabajo. Uno tiene que trabajar al máximo. Pues sí, uno en su trabajo, en lo público o lo privado, tiene que trabajar al máximo. Pues sí, pero hay una diferencia. Claro, usted me puede analizar las distintas diferencias. Entonces, ¿y para quién entonces es el mensaje que da la Constitución? ¿Para quién es entonces el mensaje? Entonces ahí yo creo que la experiencia que hemos tenido en estas clases de hoy, vaya, se aprende mucho. Edwin Armando Guillén, ¿qué nos puede decir? Que si se ha estado atinado, si va a leer el artículo 37 al 52, que es lo que yo mando ahorita para que nos pongamos al día con la clase. Hola, bienvenida a su aportación. Edwin Armando Guillén Castillo, ¿verdad? Aquí lo escucha. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿podría repetir? No. Estoy teniendo problemas ahorita. No, pues, si me puedes decir qué tal estuvo la clase, si lo viste todas. Estamos hablando del sector público, del sector privado, las diferencias que tienen. Oh, sí. Sí, en su mayoría estuvo interesante varios aspectos que tocamos, ¿verdad? Los tratados de libre comercio, o de que no se podían poner en riesgo los terrenos, ¿verdad?, del país en esos tratados, o todo lo referente a los derechos laborales. Bueno, el inicio, a lo que hablamos en el inicio. La historia del derecho laboral que te conté. Te conté de los autores. Sí, eso. De la... Ya no necesitas, tú ya no necesitas un libro, porque te conté todo lo que me decían los historiadores como
como Mario Preites, como Martínez Peñate, que son historiadores salvadoreños, amigos míos, que me han firmado sus libros y que han asistido a algunas clases presenciales cuando yo estoy en la U. Entonces, o sea, no necesita ver este video de nuevo si ya te lo conté, que aprendió. Entonces, mandar el mensaje. ¿Qué mensaje envió? ¿Crees que se ha logrado? Bueno, correcto. Sí, pienso que nos da como las bases, ¿verdad? Para todo lo que está ahora en día en la Constitución referente a lo del derecho laboral. Entonces nos diría cómo era antes y cómo se pretende que sea, ¿verdad? De ahora en adelante. Sí, pero no evolucionó. ¿Por qué seguimos teniendo salarios tan bajos? Si Costa Rica paga $600 el salario mínimo. O no evolucionó. Lo que decía una compañera se mantenía igual. Eso de las mujeres, por ejemplo, las mujeres se ha mejorado. Fíjate que las mujeres no han adquirido cargos importantes, ¿verdad? Pero mejorado con 300, tú bajas con $362 a Estados Unidos, eso no te sirve para nada. No es lo mismo que alguien gane $2,000 que $362, ¿va? Vaya, vamos a entrevistar por último a alguna compañera. Sí, en el caso de las mujeres han habido cambios. Diana Celeste Perla. Muchas gracias, compañero. Diana Celeste Perla, por ti. Sí, dígame. Para usted, siempre hay desventaja en el sexo femenino. Probablemente. Creo que sí, creo que en el sector femenino usualmente nos ven como más débiles, supongo, en general. Entonces sí. Con respecto a los cargos y la parte laboral, siempre quieren aprovecharse de la mujer en El Salvador. O usted ha visto que, por ejemplo, yo puedo decir, mire, pero ya hay más diputadas, ya hay más, sí, pero yo hablo de otra cuestión, no hablo, claro, eso es otra cuestión, ¿verdad? Estoy hablando de, hay más legislación, pero en la parte laboral quedo lo mismo, ¿va? Entonces hasta aquí voy a llegar, ¿verdad que sí? Su opinión y terminamos, señorita. Sí, así como usted dice. Es un poco difícil para la mujer en general, pero creo que de alguna manera podemos progresar. Sí, pero en el caso, por ejemplo, del embarazo, la atención no es muy buena en El Salvador, va, porque son pocos días los que descansan, ¿no? Mire cómo está el Seguro Social, todos los efectos que causó un mal embarazo. Lleno pasa, y la mayoría son mujeres, fíjense. Así le digo, la mayoría son, de cada 10 que están en el seguro, 7 son mujeres las que llegan a las consultas. Feliz noche, señoritas. Feliz noche, señores, caballeros. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche.